Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy, como estáis viendo, estoy con el GTI y hoy os voy a hablar de las cosas que más me gustan y de las cosas que menos me gustan de mi nuevo coche. Así que acompáñame, que te lo cuento. Bueno, y lo primero de lo que os quiero hablar en el vídeo de hoy son las cosas que más me gustan de mi Golf GTI MK7 Performance. Lo primero que voy a destacar, obviamente, es su estética. Su look agresivo y deportivo, como estáis viendo, es lo que más me gusta de este coche. Otra de las cosas que me encanta cuando lo probé es este motor 2000 turbo que la verdad empuja, que da gusto. Y como os estuve explicando en el vídeo de la review del coche, este en concreto está sacando unos 300 caballos, así que imaginaros el empuje que tiene que tener este coche. De verdad os digo que es una auténtica maravilla. Otra de las cosas de las cuales os quiero hablar es el cambio DSG de 6 velocidades que trae el coche. La verdad, es un cambio increíble. Muchos de los que me conocéis sabéis que soy amante de BMW y el último BMW que tuve, un 545M, también tenía un cambio similar. Pero la verdad, los cambios eran muy lentos y no me acababan de gustar. En cambio, este sí que trae un cambio muchísimo más rápido que la verdad. Cada vez que tocas la leva, el coche sube o baja de marcha, sobre todo si lo llevamos en el botón Sport, que lo hace muchísimo más rápido. Y os voy a enseñar las paletas que lleva de cambio DSG, porque las lleva cambiada, y si no visteis el vídeo de la review del coche, como podéis ver, tiene unas paletas en fibra de carbono muchísimo más grandes, porque la verdad que las que trae de serie son muy pequeñas. Otra de las cosas que me encanta es la iluminación que tiene este coche en el interior. Como podéis ver, absolutamente todos los botones son retroiluminados, tanto los de las puertas, ventanas, los botones del volante, los botones de la consola central. El GPS, como ya os comenté en el anterior vídeo haciendo la review del coche, cuando pongo el modo automático y se activan las luces, la pantalla del navegador se pone en modo oscuro, y cuando se desactivan las luces automáticas y se ponen en luz diurno, el GPS se vuelve en color más claro, como vienen haciendo hoy en día todos los smartphones. Una cosa que me encantó es esta luz que tengo LED aquí en la puerta, que no solamente está aquí, sino cuando abrimos la puerta también la encontramos en la moldura interior. Y como podéis ver, es una de las cosas que me encanta de este coche, su iluminación, porque conducir esto de noche, la verdad, es una maravilla. Me llamó muchísimo la atención. Bueno, vamos a seguir viendo cosas que me encantan de este coche, pero primero voy a dar el contacto para poder enseñároslas. Tengo que echar gasolina, sí. Bueno, una vez en el interior os voy a enseñar un par de cosas que me encantan de este coche. Una de ellas es cuando engranamos la marcha atrás, la reversa, sale del logotipo trasero de Volkswagen una cámara la cual nos deja ver absolutamente todo lo que tenemos detrás del coche. Tenemos también estas líneas verdes que cuando estamos estacionando, como vais a ver, nos ayudan a dejar el coche completamente centrado en el parking. También tenemos sensores delanteros y traseros que cuando nos acercamos a un objeto trasero, como veis, empieza a pitar cada vez más. Otra de las cosas de la que os quiero hablar, como veis, esperar que lo eche un poquito para adelante para que deje de pitar. Bien, como estáis viendo, y ahora os voy a hacer una pregunta, a ver si lo sabéis. No sé si sabéis para qué sirve esta línea roja que tenemos en la pantalla. ¿Sabéis para qué sirve? Bueno, pues cuando estás aparcando y estás apurando el coche hacia atrás, ese es el margen que tienes que dejar por si quieres abrir el maletero, para que puedas abrir el portón trasero sin llegar a rozar, por ejemplo, la pared o lo que tuviéramos detrás. Otra cosa que me gusta, hablando de la marcha atrás y de los sensores, es cuando, por ejemplo, pones los sensores, como os he explicado, tienen los sensores delanteros y traseros. Cuando tú giras el volante, por ejemplo, a la derecha, aquí te indica más o menos la dirección que estás tomando. Ahora, por ejemplo, voy a girar el volante a la izquierda y aquí las líneas amarillas nos marcarían la trayectoria la cual tomaríamos.
Bien, otra de las cosas que la verdad me parece muy útil y es una cosa que me gusta mucho, que también tenía en el antiguo BMW que tenía, era si nosotros en el espejo retrovisor ponemos esta ruleta en el modo derecho y engranamos la marcha atrás, como podéis ver, el espejo lateral derecho se baja para cuando estás aparcando no pegarle un bordillazo y joderte todas las llantas. La verdad es que me parece un gran acierto que hayan hecho esto la gente de Volkswagen. Sinceramente me encanta. Luego, una vez quitamos la marcha atrás, él solo vuelve a su sitio original. Otra de las cosas que os quiero enseñar que me encanta es su llave. Y no por la llave en sí, sino el poder que tiene esta llave. Una de las cosas que puede hacer este coche es abrir y cerrar sin necesidad de tocar la llave. Ahora, por ejemplo, yo tengo la llave en el bolsillo, ¿vale? No la llevo en la mano. El coche está abierto. Lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es cerrarlo. Si lo quiero cerrar, podría cerrarlo con la llave o simplemente haciendo así en la maneta. Como habéis visto, el coche se cerraría y se plegarían los espejos retrovisores. Bien. Ahora quisiera abrirlo, igualmente, te acercas a la puerta, pones la mano como si fueseis a abrirlo y el coche automáticamente se abre solo, sin tocar ningún tipo de llave. Pasando así a una de las últimas cosas que podría decir que me encanta de este coche, es que no lleva intermitente lateral. Parece una tontería, pero si os dais cuenta, la mayoría de los coches, más o menos, en esta zona suelen llevar un cacho de intermitente que la verdad es un horror. Este, como los lleva integrados en el espejo retrovisor, pues entonces han podido ahorrarse poner el intermitente aquí. Bueno, pues todo esto serían las cosas que más me gustan de este Golf GTI Performance que me acabo de comprar, y ahora voy a empezar a hablaros de las cosas que menos me gustan o las cosas que cambiaría. Y como os he estado hablando del tema de los intermitentes, que os he contado que me encanta que no tenga el intermitente aquí, ahora voy a enseñar una cosa sobre ellos que me disgusta un montón. Más que me disguste es que no me guste. Aquí, como podéis ver, los pilotos traseros son full LED, tanto las luces de posición, la de freno, como los intermitentes. Y una cosa que no me ha gustado absolutamente nada es que las ópticas delanteras no hayan puesto LED también, sino que han puesto la típica bombilla amarilla, que la verdad me parece muy feo, ya que tenemos esta óptica que cuando la llevamos las luces de posición se nos enciende esta U dándole un look muy agresivo, pero la verdad el intermitente me parece algo que no me gusta absolutamente nada. Y así, hablando del exterior, aparte de las luces del intermitente delantero, podría deciros que algo que tampoco me gusta son las colas de escape que le han metido. Me encanta que le hayan metido un escape por cada lado, pero creo que el tamaño que llevan es bastante pequeño, así que Volkswagen, poneros las pilas y ponerlas un poquito más grandes, por favor. Y así, exteriormente, podría deciros que no hay nada que no me guste, porque como os he dicho, el coche por fuera me parece increíble, salvo estas dos cositas. Solo que yo hubiera puesto intermitente full LED también delantero y las colas de escape las hubiera puesto un poquito más grandes. Así que ahora vamos a pasar al interior y os voy a explicar 3 o 4 cositas que la verdad me disgustan un montón. Así que vamos para adentro. Pues una vez en el interior vamos a pasar a ver las cosas que no me gustan. Una cosa que me parece muy rara es que el volante, normalmente cuando vosotros ajustáis un volante podéis ajustarlo tanto la profundidad y la altura, pero este volante solo puedes ajustarlo en profundidad y no en altura. O sea, podría meterlo más hacia adelante, podría sacarlo más hacia mí, pero no puedo graduarlo ni hacia arriba ni hacia abajo. Y la verdad me parece una gran cagada, hablando claro. Ahora, otra cosa de las que os quiero enseñar, dejarme que le dé contacto al coche, es sobre el infotainment. Como podéis ver, el coche lleva sistema DIN audio que la verdad es una maravilla. Suena que da gusto. Bueno, pues una vez ya tenemos la pantalla activa, una de las cosas que me parece muy rara es que no tiene botón de mute. Ahora no voy a poner la música porque si no por el copyright me van a joder el vídeo, pero imaginaros, yo llevo música y me entra una llamada o necesito mutear el coche, no puedo.
Este botón, que normalmente cuando le das en cualquier otro vehículo se mutea, este lo único que hace es parar la pantalla como estáis viendo, pero no mutea la radio. Yo ahora la tengo muteada, pero porque tengo el volumen al mínimo. Yo ahora, por ejemplo, le doy un poco de volumen, veis, se quita el logo de mute, pero no tiene mute. Así que esto es una cosa que la verdad no me gusta absolutamente nada. Otra de las cosas que no me gusta es que no tiene entrada USB. Sí que es verdad que este coche viene de Alemania y normalmente aquí los coches, donde aquí pone media in en el mío, en esta especie de guantera, ¿veis? Este tiene como una especie de adaptador de pines, el cual puedes poner un cable auxiliar. Y la verdad me hubiera gustado que aquí hubiera tenido una entrada de auxiliar y una toma de USB para poder, por ejemplo, enganchar un USB con música o cualquier cosa. Sí que es verdad que la guantera, abrimos por aquí y tenemos la entrada de SD, una tarjeta SIM y otra entrada para tarjetas SD. Pero como estáis viendo, el coche no tiene ninguna entrada de USB, así que punto negativo para este Golf GTI. Y la última cosa de la que os quiero hablar, que no me gusta absolutamente nada de nada, o sea, podría decir que es la cosa que más odio, es cuando nosotros arrancamos el coche. Como veis, el botón Start Stop siempre por defecto está desactivado. Y lo primero que hago siempre, nada más arrancar el coche, es activarlo para cuando me pare en un semáforo, en un stop, el coche no se pare. Porque como ya os expliqué, este sistema lo único que hace es joder el motor de arranque, joder la batería y joder el motor. Y la verdad, me hubiera gustado que hubiera tenido algún tipo de opción de que siempre estuviera el botón desactivado, porque muchos lo llevarán activado y muchos lo llevarán desactivado. Y la verdad, es un poco coñazo que cada vez que arranque el coche tengas que estar clicando el botón de Start Stop automático. Y bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de las cosas que más me gustan y menos me gustan de mi Golf GTI MK7 Performance. Un vídeo un poco cortito, espero que os haya gustado y me gustaría que os suscribierais y me dejaras un buen like y que también me comentarais en los comentarios cuáles son las cosas que más os gustan a vosotros de este coche y cuáles son las cosas que más odiáis. Así que os leo. Yo soy Christopher, muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo.